Nadie lo vio venir. Ni Elon Musk, ni Wall Street, y en fin, ni la multimillonaria industria de los vehículos eléctricos, sino en algún lugar recóndito de los laboratorios secretos del I+D de Toyota, sucedió de repente. Algo que no debía filtrarse. Algo que podría arrasar con los cimientos del dominio de los vehículos eléctricos de la noche a la mañana. Sin rueda de prensa, sin presentación ostentosa, solo una discreta demostración a puerta cerrada en Japón. Un único prototipo. Sin batería, sin gasolina, sin tanque de hidrógeno, solo agua. Y en 48 horas la onda expansiva ya había comenzado. 17,000 millones de dólares en valor bursátil de vehículos eléctricos perdidos. Tesla se tambaleó. Rivian se desplomó. Panasonic se puso roja. Porque lo que supuestamente presentó el COO de Toyota no es solo un nuevo motor. Es una amenaza directa a todo aquello sobre lo que se construyó la revolución eléctrica. Agua de lluvia, agua del grifo, incluso agua de mar. El coche no almacena hidrógeno. Lo hace sobre la marcha mientras conduce. Sin tierras raras, sin supercargadores, sin litio, solo una reacción química constante que redefine todas las reglas. Fuentes presentes en la sala describieron el momento como surrealista. Un ejecutivo permaneció en silencio atónito. Otro rompió décadas de protocolo y aplaudió durante 6 minutos seguidos. Y para las salas de juntas japonesas, famosas por su estoicismo, eso no es motivo de entusiasmo. Eso es un acontecimiento sísmico. Porque si esta tecnología es real y las primeras filtraciones lo indican, entonces el futuro no pertenece a las baterías. Pertenece al agua. Así que antes de que esto quede sepultado, antes de que los grupos de presión se apresuren a silenciarlo, dale a me gusta, suscríbete y quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el principio del fin para los coches eléctricos. Olvida todo lo que creías saber sobre el hidrógeno. Este no es el Mai 2. Ese coche usaba pilas de combustible, un depósito aparte y un sistema de presurización complejo. Era limpio, sí, pero caro y limitado por la infraestructura. Este nuevo motor no es así. Esto es combustión. Toyota ha descubierto cómo quemar hidrógeno directamente dentro de un motor de combustión interna utilizando una cámara modificada capaz de soportar temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. El resultado, un motor potente y de alto rendimiento que produce un único subproducto vapor. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario: el motor no almacena hidrógeno, sino que lo produce. Mediante un nanocatalizador patentado y un sistema de separación eléctrica, PETZ, o el vehículo extrae átomos de hidrógeno de las moléculas de agua en tiempo real. Así es mientras conduces. Viertes agua y el coche la separa. A demanda quema el hidrógeno y solo expulsa vapor de agua. ¿Cuánta agua utiliza? Aproximadamente 5 litros por cada 100 kilómetros. Sin incendios de baterías, sin sobrecarga de la red eléctrica, sin metales de tierras raras, solo agua. Y sí, Toyota afirma que incluye agua salada. No se necesita un fluido de laboratorio ultra puro. En teoría, se podría rellenar con agua de un barril de lluvia o de un río. Entonces, ¿por qué no habíamos oído hablar de esto hasta ahora? Porque este motor no es nuevo. De hecho, Toyota comenzó a fabricarlo hace 17 años bajo un programa ultra secreto llamado Proyecto H2X. La idea surgió en 2008, justo cuando la atención mundial
se centraba en las baterías de iones de litio. Toyota ya era líder en vehículos híbridos con el Prius, pero percibieron algo que otros pasaron por alto: las futuras limitaciones de la tecnología de baterías. Así que comenzaron a trabajar discretamente en una alternativa a la combustión, una que no dependiera de la minería, la recarga, ni las cadenas de suministro de cobalto. Para 2012 el proyecto H2X contaba con prototipos funcionales, pero de repente desapareció. Sin comunicado de prensa, sin funeral, sin filtraciones, solo silencio. Fuentes internas afirman que no fue un fallo técnico lo que lo acabó, sino la presión de las petroleras, los grupos de presión del litio e incluso sus propios socios en el sector de los vehículos híbridos. Las empresas emergentes de vehículos eléctricos estaban ganando terreno y un motor hidráulico habría amenazado demasiados intereses ya existentes. Así pues, Toyota lo archivó. Muchos de los ingenieros fueron reasignados al proyecto MAI, que resultaba más aceptable políticamente. Las pilas de combustible, de hidrógeno, se consideraban más seguras, manejables, fáciles de regular y de controlar. Pero el mundo cambió. Para 2024 los titulares estaban plagados de incendios de baterías de vehículos eléctricos. Las redes eléctricas colapsaron ante la alta demanda de carga. Estallaron escándalos de minería de litio en África y Sudamérica. Y de repente, la junta directiva de Toyota vio algo que no había visto en una década: una oportunidad. El proyecto H2X se reactivó a principios de 2025. Y esta vez no partieron de cero. Recuperaron los prototipos, 3 vehículos que se encontraban guardados en una bóveda con temperatura controlada en la prefectura de Ain-Iji. Equipados con componentes modernos, los nuevos vehículos de prueba salieron a la carretera en tan solo 5 meses. Y sus resultados sorprendieron incluso a los ingenieros que los construyeron. El vehículo acelera de 0 a 60 millas por hora en 4 segundos, más rápido que un Prius Prime y a la par de muchos vehículos eléctricos. Su velocidad máxima es de 180 kilómetros por hora sin pérdida de par en subidas. Autonomía asombrosa, 760 kilómetros, con un solo depósito de agua de 50 litros. Y el repostaje es muy sencillo, sin estaciones de hidrógeno, de $2 millones, sin cargadores eléctricos, solo una manguera de jardín. Lo conectas al puerto integrado, pulsas un interruptor y en menos de 3 minutos el depósito está lleno. Y a diferencia de los vehículos eléctricos, no tienes que esperar horas para recargarlo. No hay que preocuparse por la autonomía. La batería no se degrada con el tiempo. Y lo que es aún más sorprendente, el mantenimiento es más sencillo que en un motor de gasolina. Los ingenieros de Toyota afirman que el desgaste es un 42% menor que en motores de combustión comparables. Porque el único gas de skip es vapor de agua. No hay acumulación de carbono ni hollín. Y el estrés térmico en los componentes internos es significativamente menor. Lo que comenzó como un proyecto científico abandonado en la década de 2000 podría ser ahora la mayor amenaza existencial a la que se haya enfrentado la industria de los vehículos eléctricos. Y lo que sucede a continuación podría provocar una conmoción en todos los fabricantes de automóviles, en todas las pequeñas empresas y en todas las empresas emergentes de baterías del planeta. Porque en el momento en que esto llegue a la producción en masa, todo cambiará. Y en este momento Toyota ya ha comenzado las pruebas internas de múltiples variantes listas para la producción. Nadie estaba preparado para el temblor que Toyota provocó en el mundo de los vehículos eléctricos, ni siquiera Tesla.
Porque si lo que hay en este motor es real, entonces toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos, el sustento de una industria que vale más de $1 billón, acaba de ser golpeada por un tsunami silencioso e invisible. Dentro de la giga nevada de Tesla, el pánico se apoderó silenciosamente de nosotros. Los módulos de baterías, que alguna vez fueron vistos como el núcleo del transporte sostenible, quedaron repentinamente obsoletos. El litio ya no era necesario. El cobalto y el níquel eran irrelevantes. Esa planta de baterías de Panasonic en Kansas, valorada en $4,000 millones, era una bomba de relojería de capital inmovilizado. Según se informa ejecutivos de Lucid Rivian e incluso de gigantes tradicionales como GM, fueron convocados a reuniones a puerta cerrada menos de 24 horas después de la filtración del prototipo. Los rumores eran los mismos en todas las salas de juntas. Si este motor hidráulico es real, estamos perdidos. No se trataba solo de los materiales, sino de la infraestructura. Miles de estaciones de carga en todo Estados Unidos, toda la red de supercargadores quedaron obsoletas. Las empresas emergentes de reciclaje que apostaron su futuro a las baterías de litio usadas ya estaban reduciendo personal. Vieron venir el desastre. No se recicla lo que ni no se usa. Y justo cuando la industria empezaba a comprender la revolución tecnológica, las cifras comenzaron a llegar. No se trataba de un prototipo de ciencia ficción que requiriera elementos de tierras raras y pilas de combustible con revestimiento de platino. El costo total del motor $1,320 es menos de un tercio del costo de un tren motriz MV estándar. Sin bancos de baterías, a bordo, sin inversores de alto voltaje, solo un pequeño tanque de agua, un separador de hidrógeno, un convertidor P de Z a eléctrico y un supercondensador del tamaño de una lonchera. El costo operativo, un asombrosos 0 centavos por milla, no es un error tipográfico. Compárelo con los 3 centavos por milla de la mayoría de los EV. Ya es mucho más barato que la gasolina. Y la economía es simplemente, se volvió nuclear. Incluso considerando la producción total del vehículo y el suministro de energía, las emisiones totales de este automóvil propulsado por agua a lo largo de su vida útil fueron un 78% menores que las del Tesla más ecológico, incluyendo la fabricación. Y luego vino lo mejor, el punto de equilibrio 1 año. Ese es el tiempo que tarda un usuario promedio en recuperar la totalidad del costo adicional gracias al ahorro de combustible. Después de eso, el transporte es prácticamente gratuito e indefinido. Entonces, ¿qué tipo de magia se escondía dentro de este aparato? En su esencia, se encuentra algo que los ingenieros alguna vez consideraron imposible. Un sonicador eléctrico PCSZ, mediante vibraciones mecánicas de alta frecuencia, separa instantáneamente las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno a demanda sin necesidad de almacenamiento, compresión ni explosión. El hidrógeno alimenta una pequeña cámara de combustión, mientras que el oxígeno se expulsa o se reabsorbe. La energía se almacena no mediante una batería de iones de litio, sino mediante una densa matriz de supercondensadores que estabiliza la corriente y se recarga con el propio movimiento cinético del vehículo. El arranque en frío se verificó a menos 22 grados Celsius, lo que significa que funciona en invierno. Las pruebas de laboratorio de emisiones detectaron trazas
de oxígeno y gotas de agua. Eso es todo. Sin NOx, sin CO2, sin contaminación. El vapor que sale del tubo de escape en una mañana fría es la única señal de que algo está funcionando. Y quizás lo más importante, no hay tanque de hidrógeno, ni compresión, ni riesgo de incendio. El motor genera lo que necesita mientras conduce como una central eléctrica portátil que funciona con agua y aire. Entonces, ¿por qué el mundo no lo celebra? Porque algunas personas muy poderosas están furiosas. Según se informa, a las 48 horas de la fuga, los reguladores de la Unión Europea emitieron una directiva interna para revisar todas las normas sobre combustibles sintéticos en hidrógeno alternativo. Traducción: encuentra la manera de desacreditarlo. Los grupos de presión petroleros de Texas, sorprendidos por una fuente de combustible que no requiere perforación monogéneos, oleoductos ni refinación, calificaron el anuncio de maniobra publicitaria, incluso mientras en privado comenzaban a presionar para obtener protecciones fiscales de emergencia para el combustible. Un senador estadounidense supuestamente redactó un proyecto de ley que proponía un impuesto al consumo de agua para vehículos no agrícolas. Ataques contra el agua es increíble. En China las divisiones de ISMAS-D de la industria automotriz comenzaron a extraer documentos archivados de sus colaboraciones con universidades. La ingeniería inversa ya ha comenzado. Según se informa, el Ministerio de Economía de Japón fue advertido de que el robo de propiedad intelectual es ahora inevitable. Al difundirse la noticia, Tesla tomó una medida sorprendente: suspendió todas las actualizaciones del sistema de propulsión del Cybertruck. No se dio ninguna razón oficial, pero fuentes internas afirman que se debe a que el propio Musk quiere comprender el motor hidráulico antes de comprometerse con otra ronda de innovación eléctrica. Porque si tan solo el 60% de esto es cierto, lo cambia todo. Toyota no solo amenaza el mercado de los vehículos eléctricos, sino también los cimientos geopolíticos de la economía energética. Sin litio, sin tierras raras, sin dependencia de la red eléctrica, solo agua. Esa sola palabra basta para sembrar el pánico en industrias, continentes e ideologías. Dado que el agua no se controla, no se puede privatizar, no se puede extraer mediante fracturación hidráulica. Y cuando la tecnología la convierte en la fuente de energía del futuro, no solo se revoluciona el sector energético, sino que se redefine la civilización. Y la verdadera batalla no ha hecho más que empezar. La primera víctima, el dinero. El terremoto financiero no se limitó a Silicon Valley. Apenas unas horas después de que se revelara el secreto de Toyota, los mercados petroleros sufrieron una caída drástica. Saudi Aramco, la joya de la corona del dominio petrolero, perdió la asombrosa cifra de $41,000 millones en capitalización bursátil en un solo día de negociación. Eso no es una caída, es una ruptura. En todo el mundo, el Fondo Soberano de Noruega, valorado en billones de dólares, frenó sus agresivas inversiones en la minería de litio. Durante años habían apostado por los vehículos eléctricos como el futuro. De repente, su visión cambió drásticamente. Comenzaron a deshacerse de sus acciones en empresas emergentes de litio, antes incluso de que los medios de comunicación pudieran difundir la noticia. Mientras tanto, India, discreta pero deliberadamente, comenzó a mostrar interés en convertirse en un centro de fabricación de motores hidráulicos. Para 2026,
Según las actas filtradas de una reunión, altos directivos se reunieron con la división de Toyota en Asia-Pacífico apenas 48 horas después de la filtración, analizando la infraestructura de repostaje rural y la adaptación militar en el Himalaya. El yen japonés, castigado durante mucho tiempo por la inflación, se recuperó con fuerza. Las acciones de Toyota se dispararon un 18% en una sola sesión, la mayor subida diaria en la historia reciente de la compañía. En un giro inesperado para todos los analistas, Rusia entró en escena. Supuestamente, fuentes internas del Kremlin dieron luz verde a un programa acelerado para adaptar el motor y usarlo en tanques, camiones de logística e incluso prototipos de drones submarinos. Pero justo cuando el mundo se apresuraba a ponerse al día, se filtraron más secretos, y esta vez no provenían de Toyota. A principios de junio, ingenieros anónimos que se rumoreaba que formaban parte de un equipo de subcontratistas despedidos publicaron los esquemas completos del separador catalítico de hidrógeno PES 8 en un foro de denunciantes. En cuestión de horas, los documentos se habían descargado más de 4 millones de veces. La Oficina de Patentes de Japón confirmó que la tecnología se había registrado brevemente en 2023 y que luego se había retirado misteriosamente. Crecía la sospecha de que Toyota había sido obligada a guardar silencio hasta ahora. Memorandos internos de las divisiones de investigación en Nagagoya y Tsukuba revelaron algo aún más audaz. Toyota ya había desplegado 10 flotas de prueba en 3 continentes bajo empresas fantasma. Un prototipo fue probado en terrenos rurales de Kenia. Caminos embarrados, calor extremo, cambios de altitud. El resultado cero, degradación del rendimiento. De hecho, nuevos informes del laboratorio confirmaron que incluso en entornos sellados, como túneles o garajes subterráneos, las emisiones del motor seguían siendo no tóxicas. Solo vapor de agua y trazas de oxígeno, sin dióxido de carbono, sin óxidos de nitrógeno, sin hollín, ni siquiera hidrógeno residual. Era tan limpio que técnicamente se podía respirar el escape. Pero no todo es perfecto. Y ahora empiezan a surgir las alarmas. El agua. Sí, el agua podría convertirse en el nuevo petróleo. En regiones que ya luchan contra la sequía, como California o algunas zonas del África subsahariana, los expertos advierten que la demanda local de combustible podría saturar los suministros municipales. Nos adentramos en un terreno desconocido, donde podrían surgir tensiones geopolíticas sobre quién tiene derecho a abastecerse de combustible y con qué agua. Eso no es todo. El sistema central del motor requiere aleaciones resistentes a la corrosión, lo que incrementa los costos iniciales de fabricación en un 15% aproximadamente. Algunos de los metales utilizados no son raros, pero son de nicho y la cadena de suministro global no está preparada. Según se informa, las aseguradoras están desconcertadas. Una fuente afirma que las aseguradoras no pueden clasificar el motor como eléctrico de combustión interna o incluso de pilas de combustible de hidrógeno. Es un terreno regulatorio sin resolver. Los gobiernos municipales incluso podrían empezar a limitar el consumo diario de agua en las estaciones de servicio públicas para evitar la sobrecarga de sus redes, Y si eso sucede, las mejoras en la infraestructura de vehículos eléctricos. Los cargadores,
las subestaciones y los sistemas de respaldo de baterías podrían paralizarse permanentemente. ¿Para qué construir un sistema de propulsión que acaba de ser superado por el agua y las ondas sonoras? La tormenta no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Se espera que Toyota presente oficialmente el motor hidráulico en el próximo Salón del Automóvil de Tokio, no como un prototipo, sino con un cronograma de producción a gran escala. Es posible que los primeros modelos de implementación aparezcan primero en Asia y Oriente Medio, donde la adopción de vehículos eléctricos se ha retrasado debido a problemas de infraestructura. Ahora ese retraso parece premonitorio. ¿Y qué hay de Elon Musk? Hasta ahora, silencio absoluto. Ni un tweet, ni un meme, ni una rueda de prensa. El hombre que ha opinado sobre todos los acontecimientos mundiales, desde Dogecoin hasta las conspiraciones del Estado Profundo, no ha dicho ni una palabra sobre el motor que podría dejar obsoleta toda la misión de Tesla. Según fuentes internas, las mejoras en la producción del Cybertruck se congelaron discretamente a la espera de una revisión. Pero otros fabricantes de automóviles no están esperando. Filtraciones desde Detroit y Seúl sugieren que ya se están celebrando reuniones de emergencia con algunas empresas que solicitan rescates gubernamentales solo para orientarse hacia la propulsión hidráulica. En cuanto a Toyota, no bajan el ritmo. La semana pasada presentaron discretamente una hoja de ruta al Ministerio de Economía japonés. El objetivo es alcanzar 1 millón de motores hidráulicos al año para 2027. Esto no es solo el fin de la electricidad tal como la conocemos. Es el reinicio de toda la industria automotriz mundial. Desde Detroit hasta Dubái, desde los cables de carga hasta las minas de cobalto, todo pende de un hilo. La revolución no será televisada. Se desatará con solo girar una llave y rociar agua. Si esto es solo el comienzo, no querrás perderte lo que viene después. Haz que se suscribas y mantente a la vanguardia.